Saludos, Homo sapiens sapiens del pensamiento profundo y filosófico, la hermosa tribu del despertar. Gracias por estar pendiente de lo que estamos haciendo aquí nosotros en Filósofo Digital, por seguir este movimiento en donde les estamos invitando a todos a pensar profundo. Hoy es un día súper importante para Filósofo Digital y este proyecto porque Nofera y yo estamos súper contentos de tener a una persona tan maravillosa aquí al lado, que tuve la oportunidad de conocerla muchísimo tiempo a través de videollamadas, de reuniones, pero hoy la vida me da la grata oportunidad de haberla abrazado. Y cuando la abracé sentí una energía increíble. Hoy tenemos aquí en el episodio 40 de la tercera temporada a Paola Fonseca. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias por estar aquí. No, Manuel, gracias a ti, gracias por esta invitación y por abrirme tu espacio, que también es un espacio sagrado. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí hoy, Paola. Mira, Filósofo Digital es un movimiento que te voy a reconocer que es un poco loco, porque a veces ni sabemos qué hacemos, pero lo hacemos con un propósito. Y creo que a veces cuando el propósito supera la técnica o cualquier otra de las cosas que uno considera que deberían ser, el deber ser, el famoso deber ser, otro sistema de creencias que a veces tenemos que romper. Creo que pues al romper paradigmas con una meta en la mente, es lo que más te acerca a una mejor versión. Pero tú haces cosas maravillosas. Y hoy no se trata de Filósofo Digital y de mí y de este concepto y de Nofera. Se trata de ti. Se trata de ti y de lo hermoso que has hecho y que has conseguido como propósito de vida. Pero antes de que nos cuentes qué es, mi primera pregunta hacia ti es, ¿cuándo? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que dejar todo lo que hacías, lo que creías, lo que te habían enseñado y que había otra manera de hacer las cosas? Bueno, yo siento que ha sido de siempre, Ujú. especialmente en el colegio cuando te sientan en un pupitre y tienes que estar cuadriculada porque es la matemática, en línea porque es la literatura, pero no te permiten ser tú. Entonces ese esquema te condensa y no te deja expandirte como ese ser humano que viniste a experimentar en esta tierra. Entonces ahí en mi despertar siempre preguntaba, ¿hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Entonces siempre me he considerado una persona introvertida, que en mis momentos de silencio voy a lo profundo y ahí es donde encuentro respuestas. Y esas respuestas siempre las encontré desde niña. Ya cuando empecé a tener uso de razón, estando en el colegio como en primero de primaria, me empecé a sentir la niña diferente. En cuanto al pensamiento, en cuanto a actitud y en cuanto a las cosas que me pasaban en el día a día, porque me pasaban cosas locas que a nadie más le pasaban. Incluso yo decía cosas que iban a pasar y mis amigas me decían que yo era una loca o que era una bruja y cosas así. Pero pues imagínate uno de niño. Ahí fue donde me di cuenta que había más. Pero es duro ser diferente, es duro pensar distinto, es duro, sobre todo cuando uno está empezando, a veces es difícil, ¿sabes? Cómo manejar eso, ¿no? Cómo no sentirte roto, porque a veces el sistema te hace sentir roto. En la segunda temporada de Filósofo Digital aprendimos, y aprendí yo, porque yo soy el que más aprende aquí, que no estamos rotos, estamos en proceso. Un proceso. Y nadie nos los explica. Entonces a veces nos consideramos rotos y resulta que teníamos un proceso tan maravilloso de esos que nos hace diferentes a los demás y lo Sí. paralizamos. ¿A ti te llegó a pasar? ¿Te llegaste a sentir rota? Sí, porque primero estudié en un colegio de monjas. Uy, Entonces estábamos pues por la religión católica. Entonces era la disciplina, la estructura y lo que ellas dijeran. Entonces, ¿qué me el dogma. fracturaba? Tener que conversar con ellas, porque llegaba el punto que en esas conversaciones yo no sabía si ellas estaban vivas o muertas, porque pues las veía como nos vemos nosotros y veía otros seres también como nos vemos nosotros, pero eran seres inexistentes. Wow. Entonces ahí es donde empieza como ese desequilibrio. Y en el colegio se dan cuenta, le dicen a mi mamá
Y pues mi mamá lo que hace es llevarme al psicólogo. Claro. Ahí me rompieron más. Uy, uy, uy. Porque te rompen hasta clínicamente, o sea, no Claro, solo... porque ahí viene la fractura. Entonces tú entras en esa dicotomía, ¿eres o no eres? ¿Es real o es ciencia ficción? ¿O simplemente es parte de tu imaginación y vive así? Y el tener que, y el para curarte o para que el psicólogo te dejara en paz, el tener que decirte a ti misma, creo que es lo más duro, estoy defectuosa. Cuando en realidad lo que estás es iluminada, o sea, o en realidad Sí, grandiosa, o llena de cosas que no tienen los demás, pero que el sistema te haga ver que estás diferente. mal. Bueno, yo tuve y tengo, gracias a Dios, una gran ventaja en mí, que es mi abuelita. Qué, Ella ha sido mi mentora, mi pilar y mi guía, qué bonito. porque yo le contaba todo a ella y ella nunca me recriminó. Ella me Wow, qué apoyó bonito. y ella me decía, sí, mamita, es así, vamos a mirar esto. Incluso yo siento que ella intervenía entre mi mamá y yo para que mi mamá también entendiera. Entonces, cuando yo fui al proceso del psicólogo, que para mí se me hizo un tiempo eterno, pues primero trataron a mi mamá. En sus momentos entraba yo, pero yo resultaba atendiendo a la psicóloga. Me siento identificado contigo en eso. Entonces yo digo, o todos somos iguales o todos somos diferentes. Wow, Paola, qué bonito. Entonces es también llegar y pues contarle a mi abuelita, mira, me pasó esto, soñé esto, va a pasar esto, y todos corroborar que así era, entonces ya la tensión baja. Pero la tensión se produce ya desde otro panorama. La gente que sabe, los amigos que llegan y saben de la situación, entonces llegan a preguntarte cosas, Claro. a indagar. Entonces ahí uno se siente raro. Entonces uno dice, ¿lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿O por qué tantas preguntas? Y en eso empecé a esconderme más. Entonces llegaba a visita, yo me encerraba en una habitación, pues para no tener que hablar ni que me preguntaran mucho o yo hablar más de la cuenta. Entonces ahí empecé a guardar silencio. Tengo una pregunta, ¿cómo se llamaba tu abuelita? Se llama. Se llama, qué Sí, bien. ahorita el 28 de agosto Qué cumple bueno. 95 años. 95 años, wow, tu maestra, tu Total. gran maestra. ¿Cómo se llama tu abuelita? Agustina. Qué bonito. O sea, que Agustina te escuchaba, pero Agustina te llegó a comentar que ella también estuvo conectada en su época y le pasó lo mismo y por eso te podía escuchar. Totalmente. Wow, qué lindo. Totalmente porque nosotras tenemos más que una comunicación verbal, Ujú. es una comunicación del alma. Qué Es bonito. una comunicación que vibra desde la energía y cosas que están pasando allá en Colombia, yo las percibo estando acá. Agustina está allá, Sí, ella vive en Bogotá. Bogotá. Y te contó algo de cómo fue, porque, o sea, su proceso tiene que haber sido más duro. Tú la tenías a ella. Ella tenía a alguien, llegó a comentar algo. Mira que la conexión con mi abuelita es tan espiritual y es de una persona muy sabia, porque todo te lo comparte, te lo dice desde su sabiduría infinita y eso es lo que ella me ha transmitido durante todos mis años de vida. Entonces, obviamente para ella era más difícil porque ella no tenía esa contención. Pero yo llego a la vida de ella como para hacer ese complemento Claro, y ser esas cómplices, claro. porque pues eso es una complicidad. Entonces ella me decía, no dudes de lo que ves, no lo dudes. Y ella me ayudaba, me llevaba de la manita. Qué O yo bonito. tenía sueños fuertes y ella me consolaba y me ayudaba a ver ese sueño de una De manera una manera de... distinta. Wow. O sea, que es muy probable que ella se haya sentido rota toda su vida hasta que tú entraste por las grietas. Porque otra cosa que aprendí aquí, después de que no estamos rotos, estamos en proceso. Pero resulta que cuando uno está roto, por ahí entra la luz, por esas grietas. Sí, Entonces a veces romperse es parte del proceso. Es como, aún es para mí es un poco confuso, pero pues está roto, no está bien, pero te pero, mejoras. pero al mismo tiempo esas grietas te ayudan a llegar a otro nivel. Entonces es muy probable que tu Sí. abuelita ya haya escondido eso, lo haya apagado, lo haya rechazado hasta que te conoció y se dio cuenta que ahí estaba su propósito, guiarte. Sí, sí, porque nosotras compartimos sueños Wow, y entre las dos nos apoyamos el significado de los sueños, qué la bonito, sensación. Ella ve también, ella ve cosas, ella qué bonito, percibe mucho. qué bonito. Ella la ha iluminado incluso el Espíritu Santo. Wow, Ella está en oración y el Espíritu Santo viene y la tumba wow, y ella lo ve. wow. Qué impresionante Entonces eso. yo en ese, bueno, más pequeñita, yo decía, mi abuelita es de otro mundo. Claro. Pero yo creo, o sea, yo tengo esta idea, no sé qué opinas tú,
que yo pienso que todo el mundo tiene de una u otra forma esa conexión. El tema es que el sistema está, y nuestros sistemas de creencias están hechos para desconectarnos totalmente. Desde vernos como ovejas, que todos tenemos que ser iguales, hasta pues seguir el proceso de desconexión en el tema de enfocarnos en cosas que no son importantes como el dinero, porque, o sea, cuando digo que no son importantes, no son lo más importante. O sea, son herramientas simplemente. Pero tú no te puedes enfocar en la herramienta, tienes que No. enfocarte en el para qué vas a usar esa herramienta. Por eso hay tanta gente con dinero que están todos Sí, confundidos. todos los seres humanos, todos nacemos con un don especial. Todos. Lo que pasa es que unos lo potencializamos, otros en esa potencialización lo llevamos para el bien, otros simplemente desde el temor, desde el susto o la falta de apoyo lo neutralizan. Entonces ese don no se termina de desarrollar. Entonces cuando estamos al servicio y queremos desarrollar más nuestros dones y nuestros talentos para ponerlos al servicio del otro, eso es como el premio mayor. Toma más, toma más, toma más. Y empiezas a vibrar como en una frecuencia en donde empiezas a conectarte también con gente que está Sí, a tu y llega alrededor. en tu Pero misma frecuencia, tu tú misma dijiste algo que sintonía. cuando estás al servicio, ¿cuándo fue el día en el que dijiste, voy a poner esto al servicio? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba Wow. pasando en ese momento de tu vida? El detonante más grande, yo estaba haciendo el último grado de bachillerato. Pues yo ya tenía estos dones y todo, pero como me sentía la niña rara, en ciertos momentos me sentía utilizada. Yo dije, no quiero ver, no quiero decir y simplemente paro. Y yo alcancé a frenar esto por un tiempo, pero mi amiga en esa época sabía de mis cualidades. Entonces una compañera del colegio estaba pasando por una situación muy difícil con respecto a su novio y su novio por sus cosas personales. Estaba desesperada, entonces mi amiga sabe y le dice que yo la puedo ayudar. Y ellas van y me piden ayuda y yo le dije que no, que porque pues me pareció muy abusivo de ella haberme hecho propaganda. Entonces me dijo, no, Pau, tú tienes la posibilidad de ayudarla. Y si tú la puedes ayudar, ¿por qué no lo haces? Entonces esta niña ya me suplicaba que la ayudara y la ayudara. Y yo sentía que mi corazoncito se iba a salir y le dije, mira, eso fue un viernes. Le dije, déjame, yo lo pienso con la almohada y al lunes te doy una respuesta. Depende de lo que yo sienta, te voy a dar la respuesta. Pasó así, ese viernes yo llegué a la casa, pensé, quedé conectada como con la situación y yo dije, ay, Diosito, dame una señal, que si está para ayudarla, yo la ayudo. Y si no, no, porque tú sabes que yo dije que no lo hacía más. Pues esa noche de ese mismo viernes me quedé profunda y vi todo lo que le estaba pasando a su novio. Wow. Y fue un cuadro fuerte. Vi lo que le estaba pasando y vi lo que le iba a pasar. Wow. Entonces en ese momento como que reaccioné porque a mí me sucede que pueden ser como microsueños, pero en ese microsueño me pasa toda la película de lo que está sucediendo. Entonces yo dije, sí, la voy a ayudar porque tengo que ponerla al tanto de la situación, porque así como él va a perder su vida, ella puede también estar ahí involucrada. Wow. Llego el lunes y el lunes mi amiga me saluda cuando íbamos en el bus. ¿Qué pensaste? ¿Qué decidiste? Le dije, sí, la voy a ayudar. Entonces, cuando llegamos al colegio, la niña me estaba esperando y me dice, Paola, le digo, sí, te voy a ayudar, pero pues va a pasar algo fuerte. Entonces, sí, me reúno con ella y le digo, lo mejor es que te alejes porque no va a haber un buen final. Él está con malas amistades, está en pasos indebidos y pues puede perder la vida. Wow. Entonces ella se queda como pensando y se sorprende porque pues son cosas que ella sí sabía, pero yo cómo iba a saber esa información. No había manera que tú lo No había supieras. manera que lo supiera. Justo a la semana siguiente llegan de la ruta, ella me escucha y yo le digo ese día, no te vayas con él, no te vayas con él, déjalo. Entonces ella se fue para su casa, él se fue para la suya y sí, a él llegaron y por un ajuste de cuentas, por Wow. negocios turbios, a él le quitan la vida. Wow. Entonces, Sentiste que le cuando a mí salvaste la me vida. llaman y me dicen, mira lo que pasó, yo pues fue lo que yo vi. Pero esta niña
lloraba y lloraba y lloraba y me decía, Paola, tú me salvaste la vida. Wow. Entonces, cuando yo vivo eso, rebobino la película que llegó a mi mente, yo dije, wow, yo puedo ayudar de una manera sana, de una manera diferente, de una manera Wow. bonita. Entonces, bueno, el proceso fue duro, obviamente, ya Claro. tenía que pasar su duelo. Nosotros terminamos el bachillerato y por coincidencias de la vida estábamos presentando el examen de admisión en la misma universidad. Y ella me reconoce, ella me ve y me dice, Paola, yo a ti te debo la vida. Entonces ella me abrazó duro, 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 duro y dice, si tú no me abres los ojos, yo ese día me voy con él para su apartamento y también acaban conmigo. Entonces ahí yo dije, me tienes para algo. Y ahí volví a decir, acepto. Wow. Y entonces pasaron dos cosas, ¿no? Hasta donde veo. Primero, wow, qué impresionante historia, ¿no? Después aceptaste que los sueños que tenías no eran una locura tuya, ni eran que estabas mal, ni que estabas imaginando cosas. Pudiste comprobar que sí era un don, Sí, primero. Y después de eso, eh, no solo pusiste el don en práctica, sino que al mismo tiempo salvaste una vida. Pero también tuviste, creo que uno de los encuentros con la muerte, ¿no? Porque la pudiste predecir y pudiste vivir el momento, ¿no? ¿Cómo te sentiste con sí. eso? Pues en ese momento, obviamente, me llené de angustia y entra la duda. ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Qué hago? Pero entonces ahí entra como eso que decimos de doble filo, de doble punta, porque si lo digo, me van a decir, oye, está loca, ¿cómo inventa? Y si no lo digo, voy a cargar con, lo mataron y yo no dije nada, pudiendo haber dicho algo. Entonces ahí es donde entramos en esa dicotomía. Y tú se lo dijiste a ella y también de una u otra forma él, antes de morir, se enteró. Bueno, yo no se lo dije a él, yo se Ah, lo dije a claro, su tú novia. no la No conocías. sé si ella se lo habrá dicho a él o Claro. no, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Pero es Pero como se lo tú lo dijiste, alcancé, ¿sí? tú Yo hiciste se lo algo, dije. no te lo quedaste, por miedo. Incluso ya ahora de adulta vine a trabajar ese proceso, porque muchas cosas que yo vi fueron muchas cosas que callé. Y A eso después mismo. cargué con esa culpa, porque no lo dije, si lo hubiera dicho, si hubiera hecho. Y ese hubiera, pues ya ni modo. Entonces hablando con una terapista muy linda, le conté, le dije, mira, durante estos años de vida he cargado culpas ajenas. Entonces ella muy linda me hizo ver, dijo, no, tú tenías que dar la información a quien correspondía, a quien le iba a recibir de buena manera y a quien no, desde tu silencio sabio y prudente, esperaste. Claro. Entonces la información llega a quien corresponde. No a todo el mundo se le puede decir, pero no a todo el mundo se le puede callar. Me encanta lo que dices, de verdad. Eh, Porque el trabajo que haces con la muerte es impresionante. Ahorita vamos a hablar de eso, pero me dijiste algo en lo que me gustaría profundizar y es que dijiste que sentías a veces culpa por no decir lo que veías. Eh, no todo el mundo está listo para la información, Ujú. pero también no todo el mundo está listo para la información, sino que aquí viene un tema, ¿no? Y aquí quiero contar algo de mi historia. Estoy escribiendo el libro del filósofo digital, ahora te comentaba. Y uno de los capítulos es que yo me peleé con el destino. Porque, primero cuando niño, porque sentí que no era justo, ¿no? O sea, ¿para qué entonces hacer vivir y hacer todo y creer que decido si al final todo está escrito, ya alguien más sabe y sentía como que estaban jugando conmigo, o sea, como que me tenían ahí Como una jugando. Sí, marioneta. ¿no? Sí, se burlaban, "Ah, mira, igualmente le va a pasar, deja que lo intente. O como esos ratones que están rodando en la rueda del hámster y crees que van a llegar a algún Ujú. lado y no van a llegar a ningún lado. Entonces, por eso me peleé con el destino, porque dije, no es justo. Pero cuando escucho historias como la tuya, me doy cuenta que el destino sí existe, que aún la computadora, que aún el volumen de la computadora, que aún pues estoy en búsquedas de extenderlo, ¿no? Porque estoy Ujú. peleado con él. El destino a veces tiene sus hackers. Sí. Esas personas que vienen con información de sentir, de predecir, que pueden hacer que cambien. Entonces, a las personas que creen mucho en el destino, yo les digo,
Si crees tanto en el destino, ¿por qué miras 2 veces antes de cruzar la calle? No digo que no exista, pero digo que nosotros todavía podemos buscar la manera. A veces sentimos cosas y Sí, no escuchamos lo que sentimos. porque nosotros somos dueños de nuestro propio destino y tú eliges. El Vas para famoso libre adelante albedrío. o vas para atrás. Vas para la derecha o para la izquierda, pero la decisión es tuya. Ujú. Y ahí es donde viene el tema de la filosofía, que es el proyecto que nosotros tenemos. Y es que la filosofía es el arte de hacer preguntas profundas. ¿Y qué hace cuando te haces mejores preguntas? Empiezas a tomar mejores decisiones. Porque tenemos, para mí, una Sí. enfermedad que se llama la fe ciega. O sea, la gente cree en una fe en donde no hay conciencia. Y para mí esa fe no se puede mantener en el tiempo. Puedes tener momentos de fe plena y al día siguiente, ¿qué pasa? Tanta gente que busca esos atajos y resulta que no existen. O sea, es un proceso que no se puede despegar la mente del cuerpo y del alma. Ahora, ¿qué tal ¿Qué si yo te opinas tú? digo que cambiaras esa palabra fe por certeza? ¿Cómo la transformarías? Certeza. Si tú buscas fe, es algo que puede ser o no puede ser, Ujú. Me gusta. pero si es certeza, llegas a tener la seguridad. Wow, qué poderoso, Paula. Me encanta. Entonces, si cambiamos esa fe por esa certeza, nos va mejor. Me Y ahí encanta. llega la seguridad para dónde tienes que ir. Si para la derecha o para la izquierda. Claro. Y bueno, aquí se pone más interesante porque cuando ahora estamos en el punto de la decisión, yo necesito recopilar información para decidir. Y Ujú. resulta que hice un capítulo con Nofera en cuanto a científicamente la decisión. Ya va. El volumen de la computadora. Anda a la computadora y bájale el volumen completo. Eh, Hice un capítulo con Nofera y en el capítulo con Nofera descubrimos el proceso de tomar decisiones. Primero, el inconsciente es el primero que toma decisiones Sí, porque necesita sobrevivir. Son las decisiones es primitivas. el automático. El automático, las decisiones primitivas, las que no te llevan a ningún lado, no piensa en mañana, ni piensa en una hora más allá, piensa en sobrevivencia. Ujú. Ya, el instinto primitivo. Pero luego, si te tomas un poquito más de tiempo y con práctica, entonces llegas a una cosa que se llama el sesgo de aprobación, que es donde está tu recuerdo, Sí, o sea, tu pasado. Entonces, cuando vas a decidir, vas a ir a tu pasado, a tus a memorias. tus memorias. Pero eso a nivel de decisión significa que siempre vas a estar en el mismo lugar. Siempre vas a tomar las mismas decisiones y vas a estar en una vida cíclica que se te repite y se te repite y se te repite, en donde las demás cosas no existen y vas a tener mucho miedo al cambio, porque es donde esas famosas zonas de confort que llaman mucho, Sí, a veces es eso, es el sesgo cognitivo actuando y diciéndote no puedes hacer nada distinto que no estuvo en tu pasado. claro. Tú has visto las ruedas del hámster Ujú. y el hámster corre y corre y corre y corre y siempre corre sobre el mismo punto y cree que ha ido lejos y siempre estaba ahí. Exacto, Es eso mismo. exacto. Hay que abrir la mente. Y luego viene el tercer paso que muy pocos pueden tener, que es la corteza prefrontal, o Prefrontal. sea, el Sí. consciente, que en realidad es lo que creemos que somos Ujú. nosotros, pero a veces no, porque todas las demás deciden por nosotras dos, deciden antes de que llegue la corteza prefrontal. Ahí es donde nosotros podemos tener nueva información, podemos abrir la mente. Como decía, creo que era Einstein que decía, Sí. la mente es como el paracaídas, si no se abre, no sirve No para sirve nada. para nada. Porque al final te mantiene o sobreviviendo o te mantiene repitiendo en la carrera del hámster. Y ahí es donde viene el sesgo de aprobación. Sí. Entonces, por eso en el filósofo, o sea, la filosofía es ese ejercicio mental, ese gimnasio a la mente de poder llegar a esos 3 pasos y que tus decisiones sean más profundas. La Ujú. profundidad de pensamiento en un momento en donde la atención de las personas dura 20 segundos, que es el tiempo de desplazar en las redes sociales. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cómo podemos llevar esta información tan hermosa que tú estás trayendo? La podemos llevar a personas que necesitan entender muchos procesos, porque tú te conectas con un don a una información de la energía, del universo, del origen, de Dios, no importa el nombre que le den, el arquitecto, Sí. pero muchos de nosotros no estamos listos para esa información, porque no empezamos a entender el proceso del pensamiento profundo y al mismo tiempo el proceso de las decisiones con verdadero propósito. ¿Qué has logrado tú en todo este tiempo, en todo ese proceso para poder ayudar y servir
con o sea, superando ese obstáculo? Mira, por mis manos ha pasado mucha gente, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor. Han pasado hombres, mujeres, de todas las razas y todos los credos. Y si todos llegamos al mismo punto, que es el amor, ahí está todo. Wow, qué lindo. Es solo uno, Qué el lindo. mismo, el amor. Qué lindo. Porque no estamos señalando, no estamos juzgando, no estamos criticando, estamos abiertos a ver que allá al frente hay un ser igualito a mí, que tiene otras capacidades, sí, Wow, qué bonita esa mejores que las respuesta. mías, sí, no sin desmeritar, obviamente no, Wow, pero es poniéndome en ese espejo. Si yo me pongo frente a ese ser humano grandioso, maravilloso, estupendo, ahí le puedo entrar a que llegue a comprender lo que tal vez él no ha comprendido. wow, Paola, qué linda esa respuesta. Entonces ahí es donde yo conecto más con el corazón que con el pensamiento. Wow, qué bonita esa respuesta. De verdad que sí. Bellísima. Si tú lo haces con ese sentimiento, vas a llegar a mejores respuestas. Porque si te vas a la mente, vas a quedar en lo mismo, y ahí es donde se nos dificulta salir. Wow, qué hermoso. Qué hermosa respuesta. Una pregunta más. Ya vamos a traer a Nofera que nos está escuchando. Vamos a ver qué nos Bueno, dice. Pero una pregunta más sobre qué bonito ha sido la entrevista contigo hoy, porque de verdad tienes un conocimiento así y con un equilibrio, con una inteligencia emocional impresionante. ¿Puedes compartirnos el caso de la conexión entre el cielo y la tierra, que es uno de tus proyectos, que te hizo decirte, eh, o, eh, tengo que hacer esto, hacer esto. esto es para mí, necesito poner mi conocimiento, mi don en esto, porque aquí es donde falta ayuda? Pues siempre uno quiere saber más, aprender más, porque pues somos ilimitados. Entonces, siempre he estado en el servicio del ser, siempre desde la parte más del alma que del cuerpo, obviamente teniendo en cuenta que este es un vehículo y que tarde o temprano lo vamos a dejar, porque si estamos, estamos de paso y todos estamos aquí en este cuerpo prestado. Entonces, una amiga muy linda, muy especial en su momento, pues le dio cáncer y ella en su proceso me pidió el favor que la ayudara, que la apoyara. Pero eso que tú vas haciendo cada vez más afinidad con la persona y ya tú te vuelves una con esa persona. Es como tu sentir, el pensamiento que hay en torno a su familia, a sus hijos, qué va a pasar, y empiezan a hacer muchas preguntas y son preguntas que te ponen a pensar. Dice, bueno, uno está aquí en la tierra, pero allá qué. Entonces, bueno, ella en su momento me dice que le prometa algo, que yo la voy a ayudar en el momento de su muerte. Wow, Y yo se lo prometo. Ella aquí me decía mi angelito terrenal. qué bonito. Siempre me dijo así, mi angelito y mi angelito. En ese angelito terrenal, ella ya le faltaban pocos días para partir. Y me dice, mi angelito, ayúdame a empacar la maleta. Le dije, listo, empaquémosla. Yo estaba en Bogotá. Entonces, empacar la maleta es, ¿qué voy a hacer con mis cosas y mis objetos personales? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer con lo mío en esta tierra? Y empezamos a hacer una lista y empezamos a distribuir. Dije, yo te voy a ayudar a empacar la maleta y llévate la más liviana posible. Entonces, justo cuando ella empieza a sacar sus cosas materiales, me dice que qué quiero. Me dice, ¿qué quieres? Y yo, ¿de qué? Me dice, pues de lo que hay aquí. Le digo, lo que yo quiero y lo más grande para mí, ya lo tengo conmigo. Y es tu amistad, tu amor incondicional. Entonces ella me abraza y yo me pongo a llorar. En ese llanto, ella me dice, entonces hagamos una cosa. Cuando yo ya me vaya, yo voy a ser tu angelito celestial. Uf, Y tú vas Paola. a seguir siendo aquí el angelito terrenal. Entonces le dije, listo. Y así fue. Justo yo me devuelvo. En ese momento vivíamos en New Jersey. Yo me devuelvo
un domingo, lunes, y ella entra en su proceso de trascendencia el fin de semana. A mí me llaman y me dice que que ya está en las últimas. Incluso yo alcanzo a hablar con ella. Y yo le digo, yo me voy ya, yo me devuelvo ya. Y ella me decía, no, ¿cómo te vas a devolver si te acabaste de ir? Y yo le decía, no me importa, yo me devuelvo. Y ella me dijo palabras muy sabias. Y me dijo, mi angelito, tú puedes hacer lo que vas a hacer desde donde estés. Wow. Y te aseguro que puedes hacer más estando allá que estando aquí al lado mío. Y después entendí esa respuesta. Dije, sí, tiene razón. Bueno, en todo caso, ese día trabajé. Cuando llegué en la noche ya a hacer el proceso, le dije a su hija que me avisara. Su hija me llama y me dice, no, mi mamita está muy mal, ella ya no abre los ojitos, todo eso. Y empiezo a hacer mi proceso. Pero no tuve la precaución de hacerlo a puerta cerrada, sino lo hice en el comedor de la casa. Ahí estaban presentes mis hijas y mi esposo. Entonces yo estoy con la familia de ella en altavoz y ella estaba ahí. Entonces yo empiezo a sentir lo que ella estaba sintiendo y empiezo a transmitirles lo que ella estaba pensando. Entonces yo le digo, miren, van a hacer esto, hagan esto, hablen esto, díganse esto. Y empiezo a transmitir como si fuera yo. O sea, éramos las dos una solita. Entonces ellos empiezan a hacer el proceso y hubo un momento que yo sentí una presión en el pecho, como si me comprimieran por completo. Y en esas le digo a su hija, se fue. Oh my God. Y ella me dice, sí, pero lo más lindo de todo es que ya habíamos hablado que no gritos, no escándalos, sino paz absoluta, porque asimismo en esa paz que tú transmites es en la paz que se eleva a tu alma o que sale el alma del cuerpo. Y yo me fui con ella. Entonces, como yo le había dicho a ella, yo te llevo hasta donde tú me lo permitas. Dijo, listo, listo. Sí, así fue. Yo me Wow, fui con Paola. ella hasta donde me lo permitió y un poquito más allá. Entonces, claro, yo me salgo de mi cuerpo también queda inerte y me fui. Estabas en tu comedor con tu familia. Sí, sí. Y yo me acuerdo de todo lo que acontece de ahí en adelante, espiritualmente, energéticamente, más no físicamente, porque yo quedé inerte. Claro. Pero Entonces, viste el proceso, viste lo que... claro, entonces ahí nos encontramos y la tomo de la mano y nos vamos las dos de la mano. Wow. ¿Y qué viste? ¿Qué había? ¿Qué viste? Entonces en ese momento yo vi un riel, haz de cuenta el riel de las maletas, pero va en forma ascendente. Y de lado y lado, haz de cuenta pantallas donde pasaban su vida desde su enfermedad hasta su niñez. O sea, iba como Al en revés. reversa. Sí. Oh my God. Y se veían imágenes, haz de cuenta una película constante. Y del fondo, al final de ese riel, estaban sus padres paraditos esperándola. Entonces, ahí yo sentí que ya era el momento de soltarla, pero ella no me soltaba. Entonces, no sé si era ella la que no me soltaba O o eras era yo tú. la que no quería soltar, Claro. porque pues era, O las dos. sí. Entonces, en ese momento atravesamos ese portal, porque se abre de esta manera, Es la luz, esa luz que sí, hablan. pero una luz poderosa, poderosa, Tú la pasaste poderosa. con Yo ella, ¿no? llegué ahí, sí. Nosotros llegamos a esa luz y en ese momento esa luz me encandelilló tanto que yo solo cerré los ojos y como que agaché la cara. Pero cuando yo agaché y al abrir los ojos vi los pies del maestro. Estaba con sus sandalias y sus pies eran grandes. Yo me sentía una hormiguita al lado de él. O sea, yo me veía y me comparaba con la uña del dedo gordito del pie. Wow. En ese momento yo me pongo a llorar y yo sentía que era la presencia del Maestro Jesús. Maestro Jesús. Sí. Y yo le dije llorando, si este don es mío, ábremelo. Y si no, quítamelo porque esto duele mucho. Cuando yo dije eso, yo sentí que él me puso la mano aquí y me dijo, hasta aquí.
En ese hasta aquí, yo sentí como si una aspiradora del otro lado me hubiera hecho esto. Y te regresaste Y me todo lo regresé. increíble. Cuando yo regresé, pues a mí lo que me trajo en sí fueron los gritos de mis hijas Claro. y la expresión de mi esposo. Me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no era consciente que hiciste. Yo solo sabía lo que acababa de vivir en ese instante. Yo dije, estuve postrada ante los pies del Maestro Jesús y recuerdo que lo único que le dije es, Señor, no soy digna de ti, pero si me tienes aquí es por un propósito. Qué hermoso, Paula. O me lo permites con amor o me lo quitas con amor. Y desde ahí me lo ha dado. Wow. Y ese, cuando sentiste esa mano en la cabeza, que sentiste que algo cambió en ti. Viste cosas, Todo. todo. Fue una mano grande, pero muy suave, muy amorosa. Y como en esa succión que me devolvió a este plano terrenal, yo me sentía liviana, me sentía extraña, tanto así que duré una semana solo consumiendo líquido porque mi cuerpo no recibía nada, nada. Y a mí esta parte de aquí de la cabeza se me puso totalmente blanca. ¿De verdad? Que mi esposo me decía, ¿qué hiciste? Mira cómo se te quedó la cabeza. Porque era como si de aquí me hubiera salido humo de la corona. Wow, Paola, qué impresionante. Entonces yo dije, wow, aquí hay un propósito mayor. En todo caso, bueno, yo los acompañé a distancia al funeral. Ella pidió ser cremada y yo estando en casa con mis ojos cerrados, estaba en Colombia presente en el funeral. Yo vi Wow. todo. Y conforme yo veía las cosas y las iba transmitiendo, así iban sucediendo paralelamente en Colombia. ¿Y tú estabas en una especie de meditación tú o Sí, simple? Sí. sí. Yo me acuesto, hago mi ritual especial y me voy. Wow. Pero cada vez lo hago ya de una manera más consciente y más rápida. Increíble. Eso le llaman varias cosas, ¿no? El doble cuántico, le tiene varios nombres, Sí. ¿no? Yo no sabía que a eso se le llamaban muertes compartidas. Muertes Cuando compartidas. tú tienes la posibilidad de morir con el paciente o morir con ese ser que tú eliges ayudar, mueres con él. Entonces, eso se llaman muertes compartidas. Wow. La diferencia es que yo voy, me aseguro a dónde llegan, pero me devuelvo. Qué impresionante. Y después de esa experiencia tan increíble, Pasaron 3 días y en una visión ella llega. Ella llega amiga. a mí y llega feliz, muy, Sí, muy oh, oh, feliz. wow. Y le digo, ¿por qué tanta alegría? Y dices que me dieron permiso de trabajar contigo, me dieron permiso de trabajar contigo. Le digo, ¿y cómo? Dice, porque tú y yo vamos a conectar el cielo con la tierra. Wow, Paola, qué Y ahí me llegó impresionante. el nombre de Conectando el cielo con la tierra. Ella me lo dio. Y lo has hecho porque tienes un libro 10 años. incluso. ¿Cómo se llama tu libro? Senderos del alma. Wow, qué bello. Ahí cuento las principales historias completamente vividas, completamente desde el amor. Y yo digo, bueno, ya son 10 años de este proceso, 10 años de estar conectando el cielo con la tierra, 10 años en esta ayuda. Y como humano, pues uno duda, que era lo que hablábamos ahorita de la mente. Yo decía, Dios mío, ¿qué más hay que hacer? Muéstrame qué más puedo entregar, qué más puedo brindar, qué más puedo hacer. Entonces, en esas dudas y curiosidades, hablé con un medium español. Tuve una sesión con él, grupal, porque pues acceder a él es bastante difícil por agenda. Y se acercó y me dio el mensaje. Y me dijo, aquí están todos tus guías y ellos me están diciendo que tú eres como especie de una partera, pero una enfermera, pero algo con la muerte. Me dice, claro, tanatóloga.
Oh, wow, descubriste que había una ciencia, o sea, que había algo que Claro, estudiar, algo que... yo eso lo aprendí durante la pandemia. Dije, sí, siempre hay más, entonces empecé a averiguar todo sobre la tanatología. Pero cuando llega este medium, me confirma mi don. Y él me dice, claro, tanatología. Dijo, tú eres esa luz, tú eres ese ser que va a ayudar a pasar a todo aquel que lo necesite. Tú vas a ser ese puente, ese canal. Wow, impresionante, Cuando él Paola. me dice eso, pues yo me lleno de emoción, mi alma llora y aterrizo. Y digo, no estaba equivocada. Pero siento que ahorita es el momento de seguirlo haciendo, pero de una manera diferente. ¿En qué sentido? Ayudando a trascender, ayudando a morir, pero a un buen morir, pero ya sin irme con ellos. Porque cuántas veces me he ido y cuántas veces he vuelto. ¿Y siempre has visto las mismas, o sea, las No, mismas pantallas? No. no, es totalmente diferente. Jamás una historia se va a repetir porque cada ser es único. Cada ser ha vivido la vida a su propia manera, a su propio estilo. Cada uno tiene su creencia y su religión. Y de acuerdo a lo que se aferre ese ser en el momento de la muerte, es lo que va a encontrar de primeras al otro lado. Entonces es diferente si yo como ayudé a mi amiga, así como ayudé a un científico. ¿Qué viste con el científico? Wow, eso fue mágico porque él ¿Serio? me llevó a las nebulosas. ¿De verdad? Él me llevó a la parte de la galaxia, de las estrellas. Él me llevó al infinito. Wow. Él me llevó al ¿Y eso de infinito. que de la vida de atrás hacia adelante se te ha repetido o solo fue en esa vez? Me ha pasado en 2 ocasiones, pero con mi amiga fue de atrás hacia adelante y en otra oportunidad fue de adelante hacia atrás, desde que estaba chiquitito hasta el momento del hecho de muerte. Wow, O qué sea, es interesante. diferente. Y siempre la luz. Sí, Siempre llegas hasta la luz. sí. Wow, wow, wow. Con esta personita que te digo, bueno, él era profesor, profesor universitario. Él sí me llevó derecho a la luna. Claro, es de acuerdo a la creencia de cada uno. Entonces él me llevó derechito y yo estaba en sesión con su esposa. Entonces yo voy viendo y le voy diciendo a su esposa, me está mostrando esto, está pasando esto. Y la esposa se sorprende y dice, Paola, yo nunca te dije la profesión de mi esposo. ¿Cómo sabía? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le dije, es que él me lo está mostrando. Le dije, él me muestra mucho una estrella y me señala una estrella. Y es más, me da el nombre de la estrella. Y ella se pone a llorar. Y me dice, cuando nosotros no nos casamos normal. Nosotros nos casamos y él en el anillo fue una estrella y yo tengo el título de esa estrella. Y ella me muestra el título. Wow, qué poderoso. Y me decía ella, ¿cómo haces? Le digo, no, yo no hago nada. Eso solo me lo mostró él. Y todo eso está en mi libro. Qué increíble, Paola. Ahora, ya no le tienes miedo a la muerte. No, para nada. ¿Y tú crees que al no tenerle miedo a la muerte puedes vivir más a plenitud? Claro, claro, porque ya tú vives el día a día. Tú vives el minuto a minuto. Tú vives de pronto con más intensidad. Ya lo que antes tú te recriminabas en hacer, tengo que descansar teniendo tantas cosas que hacer. No, si tu cuerpo te pide descanso, hazlo, es tu cuerpo el que te lo está pidiendo. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group. Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.